Hola, un saludo para ti, Engomados. Mi nombre es Marcel Santos y hoy quiero regalarte esta información, este pequeño fragmento de lo que está pasando de uno de los procesos más trascendentales que tenemos en este 2020. Y realmente no es uno, sino que han sido muchos y varios, pero de este que te voy a hablar en concreto hoy, ya hemos tenido dos capítulos en este 2020, algo completamente inusual y que recarga y que llena de mensaje profundo esto que nos está aconteciendo. Particularmente esta semana, que es la semana del 9 al 15 de noviembre de 2020, pues tenemos una oposición entre Marte y Venus, por ejemplo, eh, que tiene que ver un poco con el tema relaciones y qué deseamos y cómo vamos por ese deseo. Deseo Venus, acción Marte. El 11-11, que siempre es un portal que se habla concretamente cada año, pero que en este año 2020 está marcado pues por todo lo que hay alrededor, por supuesto, y algo concretamente que ocurre el 12 de noviembre, que es la conjunción entre Júpiter y Plutón, que es específicamente lo que te voy a hablar en este episodio y que tiene que ver con la transformación o el paso de un elemento de tierra al aire y sobre todo un poco como le he llamado es trascendiendo a Cronos. Vamos a por ello. La conjunción de Júpiter y Plutón se produce aproximadamente cada 12 años. Cada 12 años tenemos esta conjunción entre Júpiter y Plutón. En este año se ha dado se va a dar o se ha dado tres veces. Abril, 4 o 5 de abril dependiendo de donde estés, 30 de junio dependiendo de donde estés y el 12 de noviembre del 2020. Se le vincula entonces a esta conjunción con cambios en todo el nivel político, social, económico, por supuesto la capacidad que tenemos que los seres humanos creamos conflictos cuando el cambio sucede porque realmente no nos gusta mucho el cambio a pesar de que sea natural y a la vez se le relaciona también con todo lo que tenga que ver con lo material, económico, con lo espiritual y por supuesto con el cambio de paradigma mental. Ese cambio de paradigma es bien interesante porque estamos finalizando de un ciclo del elemento tierra y vamos a pasar no solamente al elemento aire, sino que para muchos vamos a pasar a la era de Acuario. Este cambio, por ejemplo, de elemento, recordemos que todas las culturas del planeta han dividido su búsqueda espiritual, esotérica, profunda, meditativa a través de cuatro elementos, ¿correcto? La tierra, el aire, el agua y el fuego. Solo los chinos agregaron un quinto elemento, ¿cierto? Pero no vamos a entrar ahí en ese aspecto concreto. Entonces, cada 240 años, por los movimientos, pasamos de un elemento a otro. Estos cuatro elementos, si lo multiplicas por cuatro, estamos teniendo un poco más allá de un milenio. O sea que lo que estamos teniendo es un final de ese periodo de los cuatro elementos sumado a un elemento mayor, a un factor nuevo que es el cambio de era. Y ya te lo voy a tratar de explicar. Por lo tanto, es un tiempo completamente nuevo y único que en esta encarnación tendríamos que entrar en un proceso un poco más profundo, más allá del tiempo y del espacio. Entonces, en abril se produjo la primera de estas conjunciones entre Júpiter y Plutón. Se produce, como te había dicho, cada 12 años y en este año tuvimos o vamos a tener tres. La primera fue el 4 o 5 de abril, cuando Júpiter y Plutón estaban directos. O sea, ¿qué significa esto? Que está toda la energía, toda la capacidad. La segunda se produce el 30 de junio, ya con los planetas en retrogradación, o sea, en sombra, que significa que están mirando y nos están llamando, invitando a que miremos hacia adentro. Y el 12 de noviembre, que vuelve, se da esta conjunción, recordemos, en un año es una, y cada 12 años es una, pero en este año 2020 tenemos tres.
Y así hay varios factores. Incluso el próximo año, recuerda o revisa los anteriores programas, podcasts y demás, donde ya te he hablado un poquito cuál va a ser la dinámica del 2021, que probablemente haya que profundizar muchísimo más. ¿Qué significa? Mientras que Plutón transforma destruyendo lo viejo y hace que se genere una resurrección de lo nuevo, ¿sí? Con intensidad y con toda su influencia hacia la humanidad, porque recordemos que Plutón fue descubierto en la década del 30, 1930, y eso significa que sus órbitas son muy largas y muy lentas. Eso significa que los procesos que nos lleva Plutón y que nos está llevando ahorita junto con Saturno y junto con Júpiter tiene que ver algo más allá de lo personal, de la búsqueda de mi personalidad, de lo que me gusta, de mi ego, de lo que quiero alcanzar. Es un asunto que supera las generaciones, ¿ok? Y entonces estamos hablando de que Plutón es ambivalente porque destruye, pero a la vez genera, porque a través de la construcción algo tiene que ser remodelado y muchas veces vamos a construir una capilla, ¿sí? Y las bases no son suficientemente sólidas, hay que destruirlas para volver a construir. Mientras que Júpiter es expansión, desarrollo, tiene que ver con todo lo legal, con los estudios, con los viajes y con los temas judiciales. Si miramos la unidad de Júpiter y Plutón, concretamente ahora el 12, ya cerrando sus tres del año 2020, estamos llevándonos a un cambio, a un contexto de cambios sociales, porque Júpiter es un planeta social que vincula fuertemente esto a todo el tema del poder, ¿sí? Y no hay que entrar. Revisa qué está pasando en cada país, revisa qué es lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos para que te des cuenta de la cantidad de información que estamos teniendo solo en ese aspecto. Qué está sucediendo en Francia, en Inglaterra y toda la cantidad de asuntos que nos están poniendo al frente para que nos digan, ok, esto es lo que está pasando con el nivel de poder que ustedes han hecho en el último milenio, es hora que vamos hacia un nuevo paso. Entonces vamos probablemente a ver protestas sociales, revueltas, protestas, conflicto. ¿Con quién? Con la autoridad. En este caso la autoridad es aquella que hemos, entre comillas, elegido, pero la pregunta es quién está detrás de quienes elegimos. Que también ha sido una de las preguntas que muchos se han hecho durante mucho tiempo y más ahora en este 2020. Y te decía, también tiene que ver con la capacidad de lo material, de cómo genero en mi mundo 3D, tercera dimensión, mi riqueza, mi recurso, me valoro, mi poder espiritual y cómo cambio mi paradigma, porque una idea alojada en la mente puede ser completamente nueva en diferentes momentos. Esta conjunción entonces nos mete de nuevo en lo que ha sido la pandemia 2020, en todo lo que estamos viendo en político, económico, estructural y social y cómo afecta a todo el planeta entero, hombre, no a todo el mundo, a todo de manera indirecta o indirecta, ¿sí? Porque estos dos titanes, la última vez que se juntaron fue en el 2007, pero fue bajo el signo de Sagitario. Una conjunción donde estamos llevando los arquetipos, estamos trayendo los arquetipos de Júpiter y Plutón, que según recuerda la mitología griega, Júpiter era Zeus, el dios del Olimpo, Plutón su hermano, que era el dios del inframundo, Hades. Y está sucediendo en un signo cardinal, Capricornio. Todo el 2020 lo hemos tenido ahí, bueno, hace mucho rato, pero toda la atención y enfoque ha estado en el 2020 en Capricornio, que es la estructura, que es poder. Entonces, estamos hablando de claramente de un cambio en las temáticas del poder, en la búsqueda de la nueva humanidad, quiénes somos como especie humana, con base en eso que ha pasado en el último milenio, que ha pasado muchísimo, transformación colectiva, personal y por supuesto, cómo jugamos un rol importante en la economía, cuál es el sostén de lo material, económicamente hablando. Ambos están relacionados con, por supuesto, con la autoridad, con las finanzas. Júpiter con el crecimiento financiero, ya te dije, esa expansión. Plutón es inversiones, pero de ese dinero no tan santo, no tan bacano, no tan claro, del que tenemos
muchísimo a nuestro alrededor. Sumado a que es poder y ambición, eso que está por debajo y que empieza a salir, Lo interesante es que en esa mitología, lo que va a hacer esta conjunción el 12 es que Júpiter necesita liberar a Hades y se lo arrebata a Saturno, a Cronos, que es el padre. Entonces, nos vamos a tener que Júpiter nos da esperanza y fe y Plutón grandes finales, ¿sí? Porque no significa que se acabó Saturno y que no volverá a aparecer y que no tendremos nada más en Capricornio que representa o que es el regente, donde está Saturno, significa que entramos en otra dinámica. ¿Ok? Júpiter y Plutón son hermanos, como te lo decía, y como también te contaba, ellos derrotaron al dios del tiempo, Cronos, que es Saturno. Y estamos hablando entonces de un nuevo orden y confiar. Y más aún si en diciembre, 12, 14 de diciembre más o menos, Júpiter y Acuario van a dejar Capricornio, que es tierra, y van a pasar junticos a Acuario, al elemento aire, donde vamos a tener 200 años de ese fenómeno de entrada a lo que muchos ya llaman la era de Acuario, que creo que voy a tener que hacer un episodio porque explicar un poco la era de Acuario, pero no hay necesidad de explicarlo. Yo te animo que por el momento lo que nos convoca es sentir, ¿sí? Entonces, ese es un proceso de que la Tierra está atravesando, en ese viaje que la Tierra también está haciendo a través del sistema solar, y el sistema solar también se está moviendo, y, y estamos saliendo un poco de esos patrones de poder, de expansión, y que algo muera. ¿Con qué? Para que aparezca entonces la fuerza espiritual, el corazón concreto, la solidaridad, la empatía y el coraje de luchar por lo que realmente queremos ser como especie. Este movimiento sigue siendo interesante porque te tengo que contar. Aquí ya voy a tratar de enfocarlo. En la Edad Media se ha ido algo que se llama la peste bubónica o la peste negra, siglo XIV. Se presentó una conjunción similar, ¿sí? Que incluso algunos astrólogos pudieron datar o escribir, y tuvo que ver con Júpiter, Saturno, Plutón y Marte, que también hace parte de este protagónico 2020 que aún no termina. Estamos entonces en un cambio, en un movimiento de circulación del poder. ¿De dónde viene el poder social? ¿De dónde viene el poder político? ¿Para dónde vamos en el poder económico? Muy similar con algunos puntos de lo que pasó en 1914, 1947 y 1982. Sí, no tengo que explicarte lo complejo que está haciendo esto para todas las ramas del poder, desde Colombia, Sudamérica. Vieron lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que está sucediendo en Estados Unidos, la debacle y tristeza que están sintiendo los españoles con su modelo, los franceses, Polonia, Inglaterra, ¿ok? Y me parece interesante porque quiero darte tres fechas asociadas a este momento para que entiendas que no es algo que me invento yo, ni que soy un conspiranoico, ni que estoy completamente loco. Probablemente sí, pero me lo disfruto. Lo que quiero darte son hechos. En 1914, en el segundo grado de cáncer, tuvimos la Primera Guerra Mundial, y 3 años después la Revolución Rusa, que, que cambiaron el viejo orden mundial, ¿sí? De la reina Victoria, los primos que estaban en disputa en la Primera Guerra Mundial, y luego la Revolución Rusa, donde el zar Nicolás, que era primo de todos los que estaban disputándose en la Guerra Mundial, pereció. Y hubo un cambio concreto, ¿en dónde? En un signo cardinal, cáncer. ¿Con quién? Con Júpiter y Plutón. En el 47, en el grado 13 de Leo, mucho tiempo después, ya cuando termina no mucho tiempo, muy cercana a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se organiza lo que es el liberal, el comunismo, el capitalismo, lo que conocemos como la Guerra Fría. Se funda el Estado de Israel, y en China Mao Zedong gana y se promueve el comunismo. Segunda fecha. En 1982, en el grado 27 de Libra, se ocurre también Saturno, Plutón, Júpiter.
y se consolida el Estado Islámico en Irán y muere un presidente soviético, Brezhnev, para que arranque todo lo que conocemos como las reformas de la perestroika de Gorbachev, que luego va a terminar en el 88, 89, que también tiene que ver con este proceso. Entonces estamos finalizando un ciclo que reinició o que empezó en 1982, que estaba en Libra, que es el equilibrio, que es cardinal, un signo cardinal. Y estamos hablando de que está sucediendo en Capricornio, donde está Saturno, Plutón y Júpiter, los tres ahí. Y concretamente estoy hablando de Júpiter, Plutón, tercera. Ves que hablan y hablan fuerte entre ellos y dice, ok, vamos a derrotar ese viejo tiempo, vamos a clausurar lo viejo. ¿En dónde? En Capricornio, que es la estructura. Entonces vamos a ver un asunto de cómo vamos a reconstruir las instituciones, el orden, lo establecido, lo político, lo democrático, lo social, lo económico, y no va a recaer en los mismos de antes, porque si no se repetiría la historia. Y para lo interesante de todo esto es que para la historia es un asunto anecdótico las fechas que te doy, pero para el movimiento energético, que es lo que nos interesa en la astrología de evolución, estamos hablando de un juego nuevo, con nuevos fichas, con un nuevo escenario. Si nos conectamos con Plutón, involucra trabajar sobre nuestro poder personal, conciencia, para finalizar ciclos. La luna del 31 de octubre era enfócate en tus apegos. Vamos a ver una capacidad de evolucionar hacia lo laboral, lo mental, lo familiar, lo vincular, dejando atrás lo que hay que dejar atrás. Y esto parte desde adentro. Parte desde adentro. Conjunción también, donde Saturno es el tiempo y se acostumbró a devorar a sus hijos. Júpiter fue salvado y gracias a que pudieron salvarlo, él empieza a entender qué es lo que tiene que hacer para poder reconstruir el mundo. Estamos hablando de las estructuras opresivas que están cayendo lentamente. Hombre, a mí me parece que no hay algo opresivo. Revísate de cómo es tu relación con los bancos, con el sistema económico, cuántas veces has tenido que refinanciar tu hipoteca, las tarjetas de crédito, has podido estudiar lo que te gusta, has podido viajar donde deseas, has podido ser tú mismo, tú misma durante los últimos 20 a 30 años. Que te han dicho que eso es así, porque así está estructurado, porque eso es inamovible. Vamos a ir a un periodo de libertad espiritual y física, flexibilidad, donde cada vez las viejas tradiciones van a estar en entredicho, porque ya no nos funcionan para el monte de aire y acuario donde estamos entrando. En un sistema donde es desigual, donde la riqueza está distribuida de manera desproporcionada, donde se juzga la creatividad y la autoexpresión, donde la palabra empoderamiento ha sido catalogada como algo imposible, donde la expresión personal cada vez está mayormente juzgada. Hacia ese punto vamos, a soltar todo eso y a tener creatividad con Acuario. Me autoexpreso, me siento igual, distribuyo mi riqueza, me empodero desde el poder personal y soy capaz de crear. Si quieres otras fechas, Júpiter y Plutón en la historia se han relacionado con las plagas. Las que te voy a mencionar todas, Júpiter y Plutón, se han producido en signos cardinales. ¿Te parece coincidencia? Revisémoslo. En Aries, en Cáncer, en Libra y Capricornio, que son los signos cardinales y que determinaron un nuevo futuro, un nuevo presente en ese momento para la humanidad. Que ya te mencioné, la peste negra, siglo XIV, Júpiter y Plutón en Aries, de 1346 a 1353 se extendió la peste negra. 50 millones de personas, se calcula, 60% de la gente europea murieron en lo que se conoció como la peste bubónica, que circulaba gracias a las ratas. ¿Ok? Cuando alcanzó su máximo punto en 1347,
estaba sucediendo una conjunción Júpiter-Plutón en Aries, un planeta y un signo cardinal. La segunda, te la mencioné, la peste rusa, 1771, Júpiter y Plutón en Capricornio. La peste rusa, también conocida como la peste de 1771, fue como el último gran brote de la peste bubónica o peste negra, causó entre 50.000 y 100.000 muertos solamente en Moscú. Y mucha gente denunció esto, pero mucha gente se le pasó de largo porque ya estaban muy cansados o muy temerosos de lo que había pasado con la primera parte de. La tercera, la llamada la gripe española, 1918, Júpiter y Plutón en Cáncer. En enero y febrero de 1918, Júpiter y Plutón en conjunción por Cáncer. La pandemia, la gripe española, así fue denominada, se considera que logró infectar hasta 500 millones de personas. No hay un cálculo concreto y se consideran que 50 millones de personas murieron en todo el mundo. Y la cuarta, mucho más cercana, el VIH, 1981, Júpiter y Plutón en Libra. En 1981 el VIH o SIDA apareció, generando grandes controversias de dónde venía y para dónde era. Si fue creada por el hombre, si fue pasada de un animal, si fue por sexo, si fue creada en un laboratorio. Es un conocido lo que hemos atravesado en este 2020. Fue en Libra, en otro signo o planeta cardinal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una transformación, Júpiter y Plutón. No hay mayor precedente que tres de estas conjunciones en un mismo año, no es coincidencia. Y eso nos está diciendo, hey, hay que revisarnos. Y hey, los cambios van a llegar. Y te digo, ahora se va a liberar a Plutón para que salgan y afloren muchas más noticias y evidenciemos mucho más caos y corrupción. Necesario para que tomemos conciencia, porque ahora hay una masa crítica que viene creyendo en este cambio desde hace mucho tiempo, pero en este 2020 muchos van a decir, ok, yo también empiezo a creer. Luego viene Saturno y Júpiter dejando Capricornio, la Tierra, signo Tierra, y va a pasar a Acuario, que lo haremos de eso mucho más. Ahora enfoquémonos a esto. Lo que te quiero decir con esto es, el tiempo viejo ha caído, Cronos está cayendo con su estructura pasada. Estamos pasando de un periodo donde el elemento tierra viene predominando y vamos a pasar al elemento aire. Cada 12 años se produce esto, pero estamos empezando nuevos 240 años en donde todo va a girar alrededor del signo aire y concretamente como Acuario como protagonista, y todos los planetas, lo vas a ver el próximo año, jugando a Acuario para que el cambio se dé y para que tu mente suelte las amarras, los grilletes de cómo venía funcionando, y con el poder del corazón des el paso a creer, a sentir y a ser parte de la raza humana que está emergiendo, que es la misma, pero con otra conciencia. Así que gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Marcel Santos. Espero que te guste. Confía, cree, trasciende de tu pasado. Aprovecha y haz todos los rituales que consideres positivos durante esta semana, porque va a haber suficiente energía para trascender. Así que cuídate y gracias por escucharnos. Cuídense. Chao.